Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la enseñanza expositiva de la epístola a los Colosenses. Hoy es la reunión número 12 y la porción que nos toca hoy es Colosenses 3, versículo 5 al versículo 9. La porción de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo primero introdujo un aspecto doctrinal a los hermanos en Colosa. Primero les mostró a través de doctrina cuál era el relacionamiento que ellos tenían con Jesucristo al nacer de nuevo, a morir con Cristo. En el momento que mueren con Cristo, ahora los creyentes resucitan con Cristo. Primero les colocó una base doctrinal para mostrarles cuál es nuestra posición en Cristo. Pablo generalmente utilizaba ese mismo tipo de enseñanza en todas sus epístolas. Entonces ahora va a pasar al aspecto práctico de la epístola. Pablo les mostró que ellos habían muerto. Pablo les mostró que ellos habían resucitado. Ahora, mediante el aspecto práctico, le va a empezar a decir y a explicar a los hermanos qué significa que ustedes han muerto, qué significa que ustedes han resucitado. ¿Y cuál es la responsabilidad del cristiano al conocer su posición en Cristo? En este versículo, en estos textos del 3:1 al verso 17, el apóstol Pablo utiliza 9 imperativos que significan mandamiento. Aquí en la porción que vamos a leer hay 3 de los 9 imperativos. ¿Están en dónde? Verso 5, haced morir. Verso 8, dejad, y verso 9, no mintáis. Esos son los 3 imperativos que están en la porción que vamos a ver hoy. ¿Qué significa cuando en la Biblia el Espíritu Santo que llevó a los apóstoles a escribir coloca estos imperativos como mandamientos para nosotros? Bueno, esto indica responsabilidad, hermanos. Esto es lo que indica estos imperativos, porque el imperativo es un mandamiento que nosotros recibimos. Pero el mandamiento lo vamos a llevar a cabo no en nuestras fuerzas, sino en un poder superior. ¿Cuál? El poder del Espíritu Santo. Ahí entonces, en ese imperativo vemos que Dios pide al creyente que sea responsable y coopere con lo que Cristo quiere hacer en el corazón de la iglesia. En este caso, inicialmente, con los colosenses. Entonces, hermano, ahora Dios nos ha dado una nueva vida. Y con esa nueva vida nos ha dado una capacidad para poder tener una experiencia diferente a la experiencia que teníamos antes de ser de Cristo. Antes de ser de Cristo, nosotros éramos mentirosos por naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Usted no necesitaba hacer mucha fuerza mental para poder mentir. Usted sencillamente se levantaba y algo natural en usted era mentir. Usted no se proponía el día anterior y no escribía en una hoja una plana: mañana voy a mentir, voy a mentir, voy a mentir, voy a mentir. No, usted no necesitaba hacer eso. Usted se levantaba y espontáneamente, ¿qué sucedía? Mentíamos. ¿A qué obedecía eso? A la naturaleza que tenemos nosotros, una naturaleza caída. Entonces el ser humano es una fábrica de producir pecados. ¿Por qué es una fábrica? ¿Por qué produce tantos pecados? Porque es una fábrica. Tiene una naturaleza caída, pecaminosa. Y esa naturaleza caída, pecaminosa es como una fábrica que produce muchos pecados, ¿cierto? Entonces, antes de ser de Cristo, esa era nuestra experiencia de vida. Ahora que somos de Cristo, entonces Pablo dice que el Espíritu Santo nos da una capacidad de poder vivir una vida que le agrade al Señor. Y ahora Pablo va a empezar a decir cuáles son los aspectos de la vida que no honran al Señor, que hacen parte de la vida antigua antes de ser de Cristo. ¿Listo? Y entonces aquí el apóstol Pablo va a iniciar nuevamente con un imperativo. Entonces recuerde, esta epístola, esta porción que vamos a ver hoy es la parte práctica de esta epístola. Ahora, cuando nosotros vemos la enseñanza del apóstol Pablo, el apóstol Pablo utiliza muchas veces el mismo patrón de la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesucristo iba de la acción visible
al motivo interno. Entonces lo mismo va a suceder con Pablo, va a ir de la acción visible a mostrar cuál verdaderamente es el motivo interno que llevó a cometer esa acción a un cristiano. ¿Listo? Entonces, verso 5, recuerda que estoy leyendo la Biblia textual. Mandamiento. Recuerde que en el versículo 3, si usted lee su Biblia, dice, porque moriste, ¿cierto? O habéis muerto, dice su Biblia, ¿cierto? O sea que, ¿qué quiere decir? Como explicamos anteriormente, en el momento del ejercicio de la fe, me explico, en el momento que usted y yo nos arrepentimos, que escuchamos el mensaje del Evangelio, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que reconocíamos que éramos unos pecadores y reconocimos en Jesucristo el Salvador de nuestra vida, el que nos podía librar de nuestros pecados, en ese momento mismo del ejercicio de la fe sucedió algo. Porque moriste, en el momento morimos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No sabemos cómo sucedió, pero en el mismo momento que creímos, en ese momento fuimos a la muerte con Cristo y ahí morimos con Él. ¿Listo? Pero ahora el apóstol Pablo, aunque ya le explicó a los colosenses que habían muerto, ¿sabe qué le dice? Les da un mandamiento. Léalo. 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Será que hay una contradicción? Porque Pablo ya dijo, ustedes murieron, pero ahora les está diciendo, hagan morir. ¿Qué está pasando acá? Sabiendo que cada uno de nosotros ha muerto con el Señor Jesucristo en el momento que creímos en Él, ¿cierto? Parece que fuera conflictivo el mandamiento. Ya no morimos, ¿por qué nos manda morir? Y con un imperativo, y con un mandamiento, hagan morir. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, mientras nosotros vivimos acá en la tierra, parecía ser que los colosenses, mientras vivían en la tierra, su condición y su estado no coincidían, hermano, completamente. Me explico. ¿Cuál es la condición de los colosenses en el momento que Pablo les escribe? Muertos. Esa era la condición de ellos. La condición de ellos era muerto, ¿cierto que sí? Pero parecía ser que en su experiencia no estaban mostrando que estaban muertos, hermano. Entonces no concordaba algo de su posición con su experiencia. Por eso entonces el apóstol Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Listo. Coloquemos una base primero. Ya Pablo nos dijo en el versículo 3 que estábamos muertos, ¿cierto que sí? Romanos capítulo 6, un momentico, Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, verso 6. Voy a leerlo de la Biblia textual 4. Sabiendo esto, mira lo que nosotros debemos saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Cuándo fue eso? Cuando usted y yo creímos, amado hermano, en ese mismo momento. Así nosotros no lo entendamos, nosotros fuimos crucificados con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin, o sea, ¿cuál era el propósito de darle muerte al viejo hombre? A fin de que el cuerpo pecaminoso, y mire cómo dice esta traducción, fuera desactivado para no servir más al pecado. Me explico, porque Reina y Valera 60 dice destruido. Pregunto, si el cuerpo de pecado fue destruido, ¿por qué aún pecamos? Porque el cuerpo de pecado no fue destruido, hermanos. Fue anulado, hecho inoperante y, como dice esta traducción, desactivado. O sea, quiere decir que ahora el Señor, cuando nos lleva a la muerte, le quita el poder a lo que nos tenía esclavizados, el pecado, a través del viejo hombre. Entonces, cuando lo lleva a la muerte, le quita el poder con el cual esclavizaba al creyente y lo coloca en una posición de libertad, hermanos. Por eso es que ahora nosotros tenemos la capacidad de poder vivir una vida nueva,
Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene capacidad de vivir de una manera diferente, porque el que es de la carne, ¿cómo va a vivir? Pues en su experiencia será en la vida carnal. Entonces, hermanos, nosotros fuimos llevados a la muerte con Cristo para que el poder del pecado en el viejo hombre fuera completamente desactivado, le quitaran el poder con que nos mantenía esclavos. Eso es lo que Pablo le enseñó a nuestros hermanos en Romanos, ¿cierto? Volvamos entonces a Colosenses, y esa era la base. Nosotros estamos muertos. Y en esa base es que Pablo les dice ahora, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Esa palabra, haced morir, que es un imperativo, es una palabra, viene de la palabra, el verbo griego necro, necrosis, necromancia. Esa palabra necro significa mortificar o matar. Eso es lo que significa esa palabra, necro. ¿Listo? En el texto griego aparece como necrosate. Entonces, ¿cuál es la idea central de esta palabra? 1, privar de poder. 2, destruir la fortaleza de algo, de alguien. 3, considerar como muerto. Mira lo que está pasando acá, hermanos. Pablo le está diciendo a los hermanos, maten. ¿Qué tienen que matar? Lo terrenal. Ahora entendiendo esta lista nos va a decir qué es lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Ahí está, fornicación, impureza. Entonces, por contraste, ya sabemos qué es lo de arriba. ¿Recuerda que lo hablamos? Recuerde, en el verso 1 decía, porque puesto que fuiste resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Por contraste, ya sabemos qué es lo de arriba y qué es lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, blasfemia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo de arriba? Lo opuesto, hermanos. Esas son las cosas de arriba, lo opuesto. Entonces ahora, el Espíritu Santo nos dice, mortifiquen. Ahora el Espíritu Santo nos dice, maten, tratándonos con este lenguaje de darnos a entender que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos privar de poder a todo lo terrenal, porque lo terrenal no se esclaviza y no representa la santidad del Señor, no representa adecuadamente quién es el Dios santo a quien servimos. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos 8. Y aquí voy a utilizar Reina y Valera 1909, porque quiero mostrarles una palabra. Romanos capítulo 8, versículo 12. Voy a leerlo de Reina y Valera 1909. Romanos 8, versículo 12. Dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Usted cree que le debe algo a la carne para que viva de acuerdo a ella? ¿O usted cree que le debe algo a Cristo para que viva de acuerdo al patrón de vida de Cristo? 13, mire cómo dice esta traducción. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa que un cristiano viva en la carne y por ende muera? Esta muerte acá no está hablando de la muerte eterna, porque el cristiano que está en Cristo ya no va a condenación. Amén. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto final. ¿A qué se refiere entonces con esta muerte? Hermano, cuando usted ve la experiencia de un cristiano, usted se va a dar cuenta que ese cristiano está muerto, ahí donde está, por la experiencia de vida que tiene. ¿Sí me entiendes? Usted se da cuenta cuando hay un cristiano en el cual no está la chispa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo. Es un cristiano que anda en una condición de muerte espiritual. Ya no hay gozo, ya no hay alegría, hay derrota. Es un cristiano que está muerto, hermano. ¿Bien? Entonces Pablo dice, si ustedes viven conforme a la carne, pues ¿cuál va a ser el resultado? Muerte, ¿cierto? 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, ojo, mas si por el Espíritu, mire cómo traduce esta Biblia, mortificáis las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis.
Mira lo que pasa. En esa traducción que es antigua, da a entender que el cristiano es el que tiene la responsabilidad de mortificar. Pero el cristiano no lo va a hacer solo. ¿Recuerda lo que dice el texto? Si por el Espíritu. O sea que la herramienta que Dios nos ha dado, aleluya, para hacer morir lo que nosotros no podemos hacer, es el Espíritu Santo. Por eso los que se flagelan, eso no sirve, hermano. Eso solamente hace unos rasguños en el cuerpo, pero contra las obras de la carne no tiene ningún valor. El único que puede hacer morir lo terrenal es ¿quién? El Espíritu Santo. A través de la cruz. ¿Para qué cree que es dada la cruz? Para dar muerte, hermano. ¿No lo dice así la Escritura en Mateo y en Lucas? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? En el primer siglo, si usted veía a un ciudadano en Jerusalén con una cruz caminando en la calle, ¿sabe qué significaba? Ese hombre ya se iba a morir, hermano. Eso es lo que significaba en ese tiempo cargar una cruz. Entonces, hermano, aquí el Señor nos dice que por el Espíritu podemos mortificar. La palabra mortificar viene del griego tánatos, que significa muerte. Entonces nosotros podemos mortificar porque está en activo presente. O sea, es una acción que podemos hacer, pero con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que me va a dar la fortaleza para dejar. Hacer morir significa dejar atrás. Hacer morir todo lo terrenal. Porque lo terrenal no representa quién es Jesucristo. Lo terrenal no representa una vida adecuada de un cristiano nacido de nuevo. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los cristianos que utilicen el poder del Espíritu Santo para alcanzar la victoria de hacer morir lo terrenal en ellos, ¿cierto? Entonces Pablo demandaba a los colosenses y a todos los cristianos que dejaran las prácticas terrenales. ¿Listo? Entonces, esa palabra haced morir, que está en imperativo, significa una responsabilidad. O sea, implica una responsabilidad del cristiano. ¿Cómo hacemos morir el viejo hombre? Bueno, hay muchas maneras de hacer morir el viejo hombre a través de lo que la Escritura dice. El Espíritu Santo nos va a llevar a un ambiente, cuando nosotros tenemos un adecuado ambiente de vida cristiana, una adecuada vida cristiana, el viejo hombre va a empezar a asfixiarse, porque el viejo hombre se alimenta de un ambiente que es propicio donde él puede respirar. Entonces el viejo hombre, cuando vive en un ambiente de la carnalidad, es un viejo hombre que mantiene en vigor, mantiene con fuerza. Pero si el cristiano está en un ambiente santo, en un ambiente puro, el viejo hombre se va a ahogar porque no tiene nada para respirar, ¿cierto? O usted también puede matar de hambre al viejo hombre. No lo alimente, hermano. ¿Me acuerda lo que dijo Colosenses? Y lo que leímos en Romanos. Si habéis resucitado con Cristo, buscad, recuerden lo que decía el texto griego, poned la mente en las cosas de arriba. Entonces un cristiano con la mente en las cosas del cielo va a matar de hambre al viejo hombre. No tiene cómo alimentarse. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, nosotros somos llamados a dejar, pero también somos llamados a que entendamos que la obra de Cristo hizo una obra que nosotros solo necesitamos creerla. Hermano, esto es uno de los aspectos muy importantes para cada uno de nosotros, que necesitamos conocerlo y que necesitamos que Dios abra nuestros ojos para conocer esta realidad, hermanos. Cristo mató al viejo hombre en la cruz. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder tener una realidad de esa experiencia. Mire cómo dice Pablo en Romanos, ahí mismo, capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11 y 12. Dice: así también vosotros, mire lo que dice, hermano, la traducción: consideraos muertos al pecado. ¿Por qué yo debo considerarme en mi mente así? Porque esa es mi realidad. La realidad de cada uno de nosotros es que nosotros nos morimos con Cristo. Ahora, al conocer esa realidad en Jesucristo, yo debo considerar
que ya morí con el Señor, y al considerar en mi mente que yo estoy muerto, para todo lo terrenal el viejo hombre no tiene rango de acción, no tiene dónde accionar, apreciados hermanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos libertó en la cruz de la opresión, de la esclavitud y del reinado que tenía el viejo hombre por el pecado en nuestra vida. Por eso no puede reinar el pecado en nuestro hombre natural, en nuestro ser. ¿Por qué no puede reinar? Porque nosotros morimos, hermano. Cuando hay un cristiano donde el pecado está reinando, debe considerar nuevamente su vida cristiana, porque es una deshonra para el Señor que el pecado esté reinando en un hijo de Dios. El que debe reinar, ¿quién es? Jesucristo el Señor. Entonces, cuando Él reina en nuestra vida, hay liberación del poder esclavizante del pecado que nos tenía esclavizados, hermanos. Entonces, dice el texto que debemos, volvamos a Colosenses, matad lo terrenal. Eso lo dice Pablo en contraste con las cosas de arriba. ¿Sí ve el contraste? El contraste es, ponga la mente en las cosas de arriba, pero en lo terrenal es que haga morir. Sigue diciendo, haced pues morir lo terrenal en vuestros miembros, dice esta traducción. Y el texto griego dice, vuestros miembros sobre la tierra. ¿Listo? ¿Qué significa esto, hermano? El apóstol Pablo llama a la vieja naturaleza los miembros sobre la tierra, porque a través de los miembros era la manera donde se operaba la esclavitud del pecado. Con nuestros miembros se practican los pecados. Entonces, por eso Pablo dice que debemos hacer morir lo terrenal en nuestros miembros, apreciados hermanos, ¿cierto? Porque con los miembros muchas veces es que nosotros pecamos delante del Señor, cualquiera de nuestros miembros. Entonces Pablo dice, maten lo terrenal en sus miembros sobre la faz de la tierra. Y va a hablar de 11 aspectos que se refiere a lo terrenal. 11 aspectos que se refiere a lo terrenal. Por un lado un grupo de 5. Por otro lado otro grupo de 5, y hay uno en que el Espíritu Santo por Pablo se centró bastante. Quiere decir que parece ser que los cristianos en Colosa lo estaban practicando. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esa lista de 5? Son 10 aspectos, ¿cierto? Primero una lista de 5, luego otra lista de 5 y luego uno. El primer aspecto de la lista de 5, que es lo terrenal, se refiere a inmoralidad sexual. Los 5 aspectos son de inmoralidad sexual. Mírenlos, ahí están. 1, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría. Muchos tienen que ver con la inmoralidad sexual. Entonces esta lista de 5 pecados que son propios del hombre no regenerado afectan nuestra relación con Dios. Los otros 5 afectan nuestra relación con el prójimo. Vamos a mirarlo. Vamos a leerlo. Dice el texto. Haced pues morir lo terrenal en vuestros miembros. 1, fornicación, lo primero. Esta palabra fornicación es la palabra griega porneia, de donde viene pornografía. Y esta palabra porneia o fornicación incluye toda relación sexual fuera del matrimonio, incluso el adulterio. Eso es lo terrenal, eso es lo que Pablo llama lo terrenal, hermanos. ¿Ya me entiendes? Entonces, el apóstol Pablo dice que haga morir eso, todo tipo de pecado sexual, también las desviaciones sexuales están incluidas en la fornicación. Entonces el apóstol Pablo lo hace así porque los cristianos de las iglesias fundadas en el mundo gentil vivían en un ambiente propicio donde se practicaba este acto, hermano.
Y en el ambiente donde vivían los colosenses, al acto de la fornicación se le daba la connotación de virilidad, o sea que eso en ese tiempo era completamente diferente y contrario al Espíritu Santo, que nos dice: apártese de toda inmoralidad sexual. Entonces, en el ambiente donde vivían los hermanos era un ambiente que era normal eso. Y Pablo entonces les escribe: hagan morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. ¿Listo? Toda relación sexual ilícita fuera del matrimonio, toda desviación sexual y todo lo relacionado con el adulterio. Sigue con los pecados sexuales, de inmoralidad sexual. Impureza. Esto es lo terrenal. O sea, dejemos lo terrenal, desechemos lo terrenal. Esto. Hermano, pero yo no puedo. Has dicho bien, has hablado con verdad. Tú no puedes. ¿Quién puede? Cristo en nosotros. ¿No nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacer lo que nosotros no podemos? Impureza, ¿qué es la impureza? Todo tipo de suciedad moral. El término incluye desorden y confusión. Se trata de todo pensamiento moralmente corrompido, deseos, conversaciones lasciviosas. Un ejemplo de esto es cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice que no debemos desear la mujer del prójimo, ¿recuerda? ¿Por qué? Porque ese deseo impuro se convierte en un pecado potencial, hermanos. ¿Listo? Entonces el Señor dice: haga morir todo lo terrenal. Otro, pasión desordenada. Esa palabra patos significa, esta pasión desordenada significa en el contexto histórico, sentimiento, experiencia, y se usaba en la literatura clásica para describir cualquier emoción pasiva, fuese buena o mala. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, siempre se usa en un sentido malo, para referirse a todo deseo incontrolable, apreciados hermanos. Haga morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. 4, haga morir deseo malo. Dice acá, esta traducción allá debe decir malos deseos, ¿cierto? ¿Qué son los malos deseos? Bueno, en otros textos del Nuevo Pacto aparece como concupiscencia esta misma palabra, ¿listo? Entonces, estos malos deseos tienen sí la idea de pasiones desordenadas que generan una sed por satisfacciones de lo ilícito, apreciados hermanos, ¿cierto? Por ejemplo, las relaciones sexuales en el matrimonio es algo lícito delante de nosotros y delante del Señor, pero fuera del matrimonio estos deseos están deshonrando al Señor. Entonces es lo que le llama malos deseos. Y por último, el apóstol Pablo introduce algo que sale de lo que viene hablando, porque no tiene que ver con inmoralidad sexual, y es que la avaricia. Vamos a leerlo. Avaricia, pero qué tan extraño. ¿Sabe qué dice Pablo? Que la avaricia es ¿qué? Idolatría. Sabemos nosotros qué es la idolatría, ¿cierto? Tenemos claridad de lo que es la idolatría. Pero ¿por qué Pablo dice que la avaricia es idolatría? Bueno, ¿qué es la avaricia? Primero digamos que es la avaricia. Un deseo insaciable de tener más. Todo afán personal por conseguir más. ¿Sabe qué es la avaricia? Es la expresión del amor egoísta en su máximo grado. Eso es lo que es la avaricia. Todo para mí. Y eso fue lo que pasó en la caída. El amor de Adán antes de caer no era un amor egoísta. El amor de Adán antes de caer era un amor como el de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Que busca siempre el bienestar de los demás. No busca el de él, sino el bien del otro. Así era el amor de Adán. Cuando Adán cae, sucedió algo con el amor de Adán y el pecado trastornó el amor de Adán. Ahora Adán ya no amaba como amaba a Dios. Ahora amaba así. ¿Sí me entiende? Ahora amaba así, de esa manera. ¿Amaba cómo? Bueno, un amor egoísta. Y la avaricia, entonces, es el amor egoísta en su máxima expresión. Entonces, ya entendiendo qué es la avaricia, podemos entender por qué es idolatría.
Porque la avaricia lleva al ser humano a que coloque en el primer lugar no a Dios, sino ¿a quién? A él, el dinero y las posesiones. ¿Ustedes se acuerdan de ese jueguito que uno tiraba un trompito, toma uno y toma todo? Bueno, toma todo. Ese es el viejo hombre. Todo para él. Entonces ese deseo insaciable de tener que nunca se llena, se llama idolatría porque en el corazón no pone a Dios, sino que se pone él. Y pone el dinero y pone todo lo material. Por eso la avaricia es idolatría, hermano. ¿Quién iba a pensarlo, cierto? Entonces Pablo dice que eso es ¿qué? Terrenal. Entonces, hermano, no puedo tener casa, carro y beca. El Señor da abundantemente a sus hijos. Pero el problema es cuando nuestro corazón está en eso. Y cuando yo vivo en pos de eso. Y yo no me acuerdo ni del Señor, de todo lo que el Señor me da. Avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Haga morir lo terrenal, porque el dinero es su Dios. Usted es su Dios. Y eso deshonra al Señor, hermanos. Avaricia, que es idolatría. Entonces termina diciendo, cosas por las cuales, ¿cuáles son esas cosas? Lo terrenal. Entonces un cristiano cuando vive una experiencia de vida así, es un cristiano que Dios como su Padre lo va a disciplinar, hermano. No quisiéramos eso en ninguno de nuestra vida, pero dice acá el Señor, cosas por las cuales viene la ira de Dios. La ira de Dios da para hacer una serie, para que podamos hablar qué es la ira de Dios. Pero por ahora vamos a decir que la ira de Dios tiene que ver con la relación santa de Dios contra el pecado, hermano. Todas estas malas pasiones, todas estas pasiones perversas, todas estas inmoralidades, ¿sabe qué es lo que hacen? Despiertan el enojo santo de Dios, hermano. Mira, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, puede ir a su casa y leer Levítico 18, 19 y 20. Y si usted se da cuenta, la lista son puros pecados sexuales, hermano. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hija de tu madre, etcétera, etcétera. No te ayuntarás con animales. ¿Por qué? Porque a la nación que iban a entrar era así de perversa, hermano. Y Dios establece un límite para mostrar quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Quiénes representan su santidad y quiénes no representan su santidad. Y nosotros estamos en un mundo donde todo esto que estamos hablando es normal. Pero nosotros levantamos la voz y decimos no. Ay de que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Dios abomina y descarga su ira contra estas prácticas que nosotros estamos hablando, hermanos. Entonces acá la ira de Dios nos habla de que estos pecados que estamos acá nosotros leyendo va a traer como resultado ¿qué? Un ineludible juicio de Dios, hermano, tanto en esta era como el final de los tiempos, ¿cierto? Entonces, cosas por las cuales viene la ira de Dios, ojo, verso 7, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivías en ella. Entonces los colosenses en el paganismo, antes de su conversión, ellos vivían, esa era la experiencia de vida normal de ellos. Aquí lo dice Pablo. En la cual anduviste, o sea, caminaste. Tu experiencia de vida antes de ser de Cristo, Colosenses, era así. ¿Usted era avaro? ¿O no me va a decir que no? Le dice a los colosenses. ¿Usted era mentiroso, fornicario, inmoral sexual? Esa era la experiencia de vida que los colosenses, ojo, y nosotros también teníamos. ¿Acaso somos diferentes de los colosenses? No. Esa era nuestra experiencia antes de ser de Cristo. Por eso dice acá que esos pecados en los cuales se andaban anteriormente, los que practicaban tales cosas eran dignos de la ira de Dios. Y entonces dice, en las que anduvisteis también, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo. ¿Cuál es ese otro tiempo? Bueno, la vida cristiana tiene un antes y un después.
Así como la humanidad se partió en antes de Cristo y después de Cristo, la vida cristiana también tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, antes de Cristo, ¿qué era lo normal? Usted no le puede pedir al mundo que sea santo, hermano. Que si usted supiera cómo es mi vecino, de adúltero, pero ¿por qué se extraña si eso es lo normal del hombre caído? Extrañese cuando un hijo de Dios tenga una experiencia de esa manera, hermanos, ¿cierto? Entonces la vida cristiana tiene un antes y tienes un después. Antes, dice el texto, lea su Biblia, vivíamos. O sea, ese verbo está en tiempo perfecto, quiere decir que ese era el hábito y la manera de vivir de los cristianos antes de ser de Cristo. Eso era el pan diario del cristiano, de los colosenses antes de ser de Cristo. Ese era el pan diario nuestro también. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo tengo una naturaleza pecaminosa, ¿qué voy a producir? Pecados. O sea, no, yo no voy a producir coronitas de oro acá y aureolas de oro en la cabeza. Yo voy a producir pecados si tengo una naturaleza pecaminosa irredenta. Entonces Pablo le dice, bueno, hagan ustedes morir eso y ustedes saben de qué les estoy hablando porque ustedes antes vivían en eso. No se me hagan los que no saben, colosenses. ¿Saben de qué les estoy hablando? ¿Es que ustedes vivían antes en eso? Entonces ahora por la experiencia que tuvimos anteriormente ya podemos identificar qué es. No que no supiéramos, claro que sabíamos, ¿cierto? Entonces dice acá el texto, en las que también vosotros anduviste en un tiempo cuando vivíamos en ella. ¿Listo? Sigue hablando de lo terrenal, ahora da otra lista. Y esta lista afecta nuestra relación con el prójimo y con los hermanos. ¿Listo? La primera afectaba nuestra relación con Dios. Me explico. ¿Usted recuerda a José, el soñador de sueños? El hijo de Jacob, ¿cierto? ¿Recuerda cuando Potifar lo llevó a la casa y la mujer de Potifar se enamoró de él? Y se recuerda que lo asediaba todos los días para acostarse con él y él le decía, no, yo no puedo hacer tal cosa porque es que mi amo me ha dado todo y lo único que me ha restringido eres tú. Y entonces recuerda la vez que tuvo que huir, que fue casi desnudo porque la señora le cogió toda la ropa, tremenda, y le cogió toda la ropa y él tuvo que salir corriendo. Y entonces el texto me llama mucho la atención porque él dice que no y dice por qué no. ¿Sabe qué dice? ¿Acaso pecaría yo contra Dios? O sea, mire lo que era para José caer en adulterio y en fornicación, era pecar contra el Señor. Entonces estos pecados sexuales se peca contra el Señor y contra uno mismo, apreciados hermanos. Los pecados sexuales, uno peca contra uno mismo, contra el Espíritu Santo, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo y contra Dios, hermano, ¿cierto? Entonces, ahora le dice, ahora va a pasar a los pecados que afectan nuestra relación con los hermanos y con el prójimo. Dice, verso 8, pero ahora, hermano, ¿por qué? ¿Por qué ahora sí tenemos la capacidad de desechar? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo, poder que levantó a Cristo de los muertos. Y si levantó a Cristo de los muertos, tiene poder para hacer morir lo terrenal en nosotros, hermano. Esto que estamos hablando no podemos hacerlo nosotros, hermano. Nosotros no tenemos poder para hacer morir lo terrenal. ¿Cuántas veces usted intentó cambiar antes de ser de Cristo? ¿Qué logró? No logró nada. Porque esto es un aspecto espiritual que se logra con el poder de Dios, hermano, con una mente renovada. Dice, pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Estos son muchos aspectos prácticos que nosotros debemos aprender en nuestra vida cristiana. ¿Listo? Entonces ahora pasa a los pecados que alteran, que hacen turbia nuestra relación con el prójimo, también con Dios, pero sobre todo con nuestra relación con el prójimo, apreciados hermanos. Entonces, aquí está el otro imperativo, el segundo imperativo. ¿Cuál es? Desechad. Creo que Reina Valera 60 dice dejad, ¿cierto? Eso viene en imperativo y significa despojar.
Esa palabra desechad en el griego significa poner fuera de uno, sacar fuera de uno y finalmente significa abandonar. Bueno, este es sinónimo de matad del verso 5, que significa dejad, hermanos, abandonen, ¿cierto? Entonces ahora dice acá, abandonen, desechen. Y esta frase describe una persona que se desviste de su ropa sucia y pestilente. Así el cristiano debe desvestirse de lo terrenal. Recuerde, Pablo utilizó una frase y la va a utilizar otra vez así, el viejo hombre. ¿Lo recuerda? Romanos 6, y ahorita la vamos a leer en el verso 9. Habéis despojado del viejo hombre. ¿Qué significa esa frase viejo hombre? Bueno, la frase viejo hombre en el griego es palaios antropos. Esa palabra palaios significa antiguo. Viene de paleontología, ¿cierto? Descubrimiento de cosas antiguas. Entonces Dios nos dice que hay algo en nosotros que le llama ¿cómo? El palaios antropo, el viejo hombre. ¿Por qué le llama viejo hombre? Bueno, cuando Adán peca, que era nuevecito, acabado de hacer, acabado de sacar del horno, ¿qué sucedió cuando peca? Se volvió viejo, hermano. Así es que lo ve Pablo. Ese hombre ya es viejo y nos sirve para el propósito de Dios, porque los propósitos de Dios se hacen en ¿cómo? En novedad de vida. Y este hombre viejo no puede cumplir lo que Dios quiere. El hombre viejo no puede amar al prójimo como a sí mismo. ¿Me entiendes? Entonces, como nosotros no podemos, ¿qué hace Dios? Da muerte a ese viejo hombre porque no lo puede remendar. Hermano, con el viejo hombre no se puede hacer nada. No le podemos poner parches para que quede bonito. No sirve. El viejo hombre está perdido completamente. Y la única opción de Dios para con el viejo hombre es ¿qué? Llevarlo a la muerte y matarlo. No podía hacer nada más con él. ¿Listo? Ese viejo hombre, entonces ahora que fue muerto en la cruz y aún hay rastros de él en nuestra vida, entonces por eso se habla de la experiencia. Aunque fue muerto, ahora haga morir, hermanos. Entonces aquí dice que, pero ahora desechad también, ojo, todas estas cosas, hermano. Entonces, ¿cuál es el compromiso que Dios nos pide? No es parcial, sino total, hermano. Deje todas estas cosas, ¿cierto? Porque aquí utiliza el adjetivo todos, ¿cierto? Y metafóricamente va a considerar lo que sigue como si se tratase de una ropa vieja que no sirve para ser usada. Entonces el viejo hombre es como una vestidura que está rota, que huele feo. Hay que cambiarla, hermanos, en experiencia. Es un lenguaje metafórico, ¿listo? Entonces va a dar la otra lista de 5, ¿cierto? Entonces el primer aspecto que habla Pablo que debemos dejar todos nosotros, porque yo sé que esto es un proceso en el cual andamos todos nosotros, se llama ira. ¿Sabe cómo le llamó el hermano George Campbell Morgan, muy famoso, un escritor galés? Campbell Morgan decía que estos pecados se llamaban pecados respetables. Porque si usted habla de fornicación, uy, si usted habla de adulterio, uy, terrible. Pero ira, enojo, entonces Morgan le llamaba pecados respetables, ¿cierto? Que no los veíamos tan pecaminosos, pero son igual de pecaminosos, hermano, porque es lo terrenal. El Señor renueve nuestra manera de pensar. Ira, primero, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, ¿qué es la ira? Bueno, es la consecuencia del enfado como actitud habitual. Una persona que constantemente tiene un enfado, cada momento, cada día, ¿cierto? Esa es la ira de la que habla acá. ¿Por qué? Porque está la ira santa de Dios. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, o sea que nosotros nos podemos airar. Entonces, ¿cuál ira está hablando acá? La ira que procede del viejo hombre, de lo terrenal, ¿cierto? Entonces, esta ira es una fijación mental con vistas a tomar venganza. Esta es la ira, ¿sí me entiende? Esa es la diferencia de la otra ira,
de la ira que es despertada por el Espíritu Santo. ¿Listo? Hagamos todos morir la ira. El enojo. ¿Qué es el enojo? Bueno, describe una forma intensa de ira. Probablemente incluye estallidos violentos. O sea que va avanzando. Ahora tiene una ira constantemente, pero ahora este enojo lo lleva ¿a qué? A tener una práctica. ¿Listo? Entonces el enojo es un paso más en el proceso de la violencia contra el prójimo, porque estos pecados son contra el prójimo, hermanos. ¿Listo? El Señor Jesús habló acerca de eso en Mateo 5. Tercer pecado, malicia. ¿Qué es la malicia? La inclinación malvada de la mente que desea y busca el mal del prójimo. Y ojo, especialmente cuando se trata de procurar el mal de un hermano. Tenga cuidado. No pagar mal con mal, sino bien con mal a los que han hecho mal, ¿cierto? Esta malicia conota la idea de dañar personas y dañar sus reputaciones. Por eso Campbell Morgan le decía que eran pecados respetables, porque no eran tan grotescos como los otros. Cuarto pecado, blasfemia. Y no solamente blasfemia contra Dios, ya sabemos que la blasfemia contra Dios es terrible, pero aquí está hablando en las relaciones entre los hermanos y con el prójimo. Significa injuria, un lenguaje fuerte empleado hacia otra persona, increpar de una manera dura e insolente hacia otra persona. Es una manera como otra persona se refiere a otra, difamándolo, calumniando, hermano, injuriarlo, que era lo que hicieron los fariseos con el Señor Jesucristo, que lo injuriaban, ¿cierto? Lo calumniaban y lo difamaban. Esa blasfemia tiene que ver, eso tiene que ver en el contexto con nuestro prójimo. Y quinto, le llama palabras deshonestas. Acá le llama lenguaje obsceno de vuestra boca. Entonces aquí sería conversaciones obscenas, lenguaje deshonroso, lenguaje impuro. Lastimosamente hay cristianos que si toman leche les corta, hermano. Y nosotros incluso con nuestro lenguaje debemos representar al Dios Santo, hermano. Nuestras conversaciones deben tener un fin, ¿cuál? Edificarnos unos a otros, hermanos, ¿cierto? Entonces, nosotros no debemos entrar en conversaciones destructoras. En nuestro lenguaje deben salir palabras que honren el nombre del Señor que fue invocado en nuestra vida, apreciado hermano, ¿cierto? Entonces, hermano, oramos para que el Espíritu Santo nos ayude. Oramos para que el Espíritu Santo supere las tendencias de la carne en nuestra vida. Porque yo sé que esta palabra es para todos nosotros. Todavía ninguno de nosotros tiene alas, ¿o sí? No, todavía no tenemos alas. Mientras no tengamos alas, la palabra es aplicable para cada uno de nosotros. Empezando por mí, porque mis oídos están más cerca. ¿Listo? Verso 9. Voy a leerlo de la Biblia Reina y Valera 60, porque la construcción griega la estuve mirando y es mejor desde la Reina y Valera 60. Verso 9 dice, porque la Biblia textual hacía, si iba para el final y volvía. Entonces acá dice, verso 9, y ya terminando dice, entonces hizo dos grupos de 5, uno primero de 5, otro de 5, y este lo colocó aparte y también es otro imperativo. Aquí también el apóstol Pablo trae otro imperativo hablando de la responsabilidad que debe tener el creyente. Este es el sexto. No mintáis unos a otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿cierto? Entonces la construcción gramatical expresa la idea de dejar de mentir o no tengan el hábito de mentir. Y dentro de la mentira caben muchas cosas, ¿sí? Dentro de la mentira caben muchas cosas. Ahora, ¿por qué Pablo hace más énfasis en la mentira y la deja aparte?
Hermano, porque la mentira es la forma propia y natural de vida ¿de quién? De el diablo. La mentira es la forma propia y natural de ser de Satanás. Mira lo que dice Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 8. El Señor, hablando con los líderes judíos, siempre se enfrentó a ellos por la vida pecaminosa que tenían. Esto me recuerda mucho en segundo libro de Crónicas y segundo libro de Reyes o primer libro de Reyes, donde habían dos reyes que habían emparentado. Uno era la línea de Judá, uno era la línea de la descendencia de los reyes de Judá por Jeroboam. Y entonces fue el rey de Judá y entonces iban a consultar a un profeta de Yahvé para ir a la guerra. Entonces el rey le dice al otro rey que si no hay algún profeta para consultar por el Señor para que vayamos a la guerra. Entonces traen muchos profetas, falsos profetas, y le dicen sí, vaya a la guerra, el Señor los va a entregar. Pero el rey le dice no, de verdad, un profeta verdadero del Señor que consultemos. Sí, hay uno, dice el rey, y creo que es Acab, hay uno, pero lo tengo en la cárcel, lo tengo con pan y con agua. ¿Por qué? Porque siempre me profetiza sino el mal. Entonces, si tiene una vida pecaminosa, ¿qué quiere que venga? ¿Cierto? Entonces, hermano, el Señor Jesucristo se enfrentó tanto a los líderes judíos por esa vida pecaminosa que tenían, perversa, asesinos, y eran los hombres del libro, eran los que mantenían todo el día leyendo el libro, y eran los que querían matar al Señor Jesucristo, mamaban al prójimo. ¿Me entiendes? Entonces por eso el Señor Jesucristo se enfrentó tanto a ellos, ¿cierto? Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y mire por qué son hijos del diablo. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué estaban haciendo los líderes judíos? Están imitando al diablo en dos formas. Uno, eran homicidas, porque la intención del corazón de los líderes judíos era matar al Hijo de Dios. Dos, lo imitaban en ser mentirosos. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían que Dios era su padre. Y el Señor les aclara y le dice: no, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Porque ustedes quieren hacer lo que Él quiere hacer. Son uno, tienen comunión íntima con el diablo. Son uno con el diablo. ¿Sí me entiende? Entonces mire, hermano, ¿por qué Pablo hace tanto énfasis, hizo más énfasis en este pecado? Porque todo aquel que miente imita la forma de vida propia del diablo. Terrible. Pecados respetables, una mentirita blanca, piadosa. Entonces todo cristiano que miente lo que hace es que imita la forma de vida propia del diablo, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, ese cristiano se aleja de la comunión con el Señor, se aleja del que es la verdad, que es el Señor Jesucristo. Y termina entonces el texto ya. Volvamos a Colosenses 3:8. No mintáis unos a otros. O sea, parece ser que los colosenses estaban teniendo esa experiencia de vida. Pablo los da como mandamiento y responsabilidad y termina: ¿por qué no debemos mentirnos? Vuelve otra vez al principio. Habiendo despojado, ¿cierto? Por eso no debemos tener esa experiencia de vida, porque ya nos despojamos. Y aquí el verbo es, el tiempo de este verbo, que es aoristo, indica un acto o hecho realizado en un punto del tiempo, o sea que ya sucedió. ¿Cuándo nos despojamos del viejo hombre? Cuando Cristo lo llevó a la muerte, hermanos. ¿Listo? Entonces, también puede traducirse habiendo desnudado o habiéndose desvestido, que esta metáfora describe el acto de desvestirse. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que dejemos a un lado los pecados como si fuera una ropa vieja, hermanos, ¿cierto?
¿Y qué hicimos ahora? Ya lo va a decir en el verso 10, nos colocamos el nuevo ropaje de la nueva naturaleza. Es un lenguaje metafórico que utiliza el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, hermano, el Señor Jesucristo, cuando se levantó de la tumba, dejó la ropa allá, que lo tenía cubierto, ¿cierto? Ahora nosotros que hemos resucitado con Cristo, dejemos las vestiduras viejas fuera de nosotros, porque nosotros como cristianos hemos entrado en una nueva vida, en una vida gloriosa, hermano, y como portadores de la imagen de Dios y de esa vida gloriosa, ahora nosotros, nuestra praxis, o sea, nuestra práctica no es la práctica del viejo hombre, sino que la práctica del cristiano hoy es una renuncia a la vida pecaminosa, porque el poder que lo estaba esclavizando fue llevado a la muerte con el Señor Jesucristo. El Señor nos liberó a nosotros de esto para que nosotros tuviéramos una experiencia de vida agradable, una experiencia de vida espiritual, una experiencia de vida que manifieste el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, manifiestas son pues las obras de la carne. ¿Recuerda la lista? Pero dice, más el fruto o la fructificación del Espíritu es ¿qué? Y empieza a dar también una lista, ¿cierto? Es como un gran racimo de uvas en la vid. Entonces, hermano, nosotros tenemos un mandamiento que si somos discípulos del Señor, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, apreciado hermano. Entonces Pablo nos llama la atención para que tengamos una vida, una esfera de vida y una experiencia de vida que muestre que nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, hemos muerto y que Jesucristo vive en nosotros. Y que Jesucristo vive en nosotros es por la vida que nosotros estamos llevando, hermano. Haced pues morir lo terrenal en nosotros, hermano. Amén. Entonces, hermano, vamos a parar por ahora esta porción de la palabra. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a hablar del nuevo ropaje. Ya fue el aspecto negativo, ahora vamos a ver el nuevo ropaje, lo positivo. Aleluya.